recibir el golpe, Grid cae de espaldas por el impacto. Sus compañeros gritaban su nombre asustado al verlo en el suelo. Jisuka actúa rápidamente disparándole una flecha al ente que salió del cofre. Pero el proyectil atraviesa el cuerpo gaseoso del ente. Wagner por su parte promete que vengará la muerte de su compañero, aunque este último se levanta para confirmarnos que sigue con vida. Jisuka pregunta que si no habían atravesado su pecho y Grid también lo sintió así. Pero el huevo bloqueó el golpe. Grid estaba sorprendido, se movía solo, era rápido y tenía la durabilidad suficiente como para bloquear un ataque como ese. Grid se preguntó a qué especie pertenecería este huevo cuando el objeto comienza a resquebrajarse. El huevo se abrió desprendiendo un brillo que iluminó toda la sala. Y de este nació una especie de fluido dorado. Grid se preguntaba si se trataba de algún metal líquido como el mercurio. Entonces una voz atemoriza al protagonista. ¿Me desafías después de 300 años? ¿Qué mineral tan repudiable?, confesó dirigiéndose al metal dorado. Jisuka notó rápidamente que la presión que ejercía el fantasma era tan intensa como la de Malacus. Aquí nos desvelan el rostro del fantasma, y dirigiéndose a Grid exclama que el Pabranium lo protegió y pregunta que si se trata del descendiente de Pagma. Grid no esperaba que conociese su clase de descendiente de Pagma, quizás fuese una misión especial. Los compañeros del prota por su parte pensaron que quizás podrían averiguar algo más sobre la clase oculta del protagonista. Grid se presenta afirmando ser el descendiente de Pagma y pregunta por la identidad del extraño. Este se presenta como el gran mago Braham, confirma que él es el creador del laberinto y explica que lo hizo con el fin de encontrar al descendiente de Pagma. Desvela que creó 27 laberintos igual a este por todo el continente, y aún así Grid llegó tarde. Le defraudó que el descendiente de Pagma no tuviese deseo por los minerales. Grid por su parte no esperaba que un NPC hiciese todo esto tan solo para esperarle, por lo que le pregunta qué es lo que quiere de él. Señalando al metal, el mago lo nombra como Pabranium, un metal capaz de moverse a su propia voluntad. Es el metal más perfecto creado con las habilidades de Pagma y la magia de Braham. Es un metal más fuerte que el adamantium, más ligero que el mitril y con la elasticidad de la Jaffa. Grid estaba maravillado por el nivel que tenía Pagma, como para poder crear un mineral así. Al ver la distracción del prota, el mago le llama la atención disparándole una llamarada, de la cual Grid es protegido por el Pabranium. Braham pensó que el metal solo favorece al herrero que es capaz de olfatearlo. Pensó que era un metal con mente estrecha. Grid por su parte pregunta furioso por qué lo atacaba sin razón. Entonces Braham comienza a contar su historia. Explica que él fue el gran mago que sobrevivió a la batalla con el dragón de fuego, Trauca. Consiguió trascender a la humanidad, por lo que deseaba ser inmortal. Con este objetivo diseñó la vasija del alma, con la cual volvería su alma inmortal. Pensó en el Pabranium como el mineral perfecto para crearla, y le asignó a Pagma su creación que tardó 10 largos años. Sin esfuerzo, Pabranium fue creado, pero Pagma falleció por vejez antes de poder siquiera empezar a crear la vasija. Mientras que los humildes enanos ni siquiera pudieron derretir el Pabranium con sus pobres habilidades, por lo que esto desesperó y frustró al mago Braham. Y refiriéndose a Grid exclama que finalmente pudo conocer a quien podría cumplir su meta, el sucesor de Pagma. Entonces una ventana aparece notificando a Grid que recibió una nueva misión de clase. Braham le pide al prota que le forje la vasija del alma. Si lo conseguía le promete darle el resto de Pabranium que le quedaba. Varias ventanas aparecen paralizando al prota. Había encontrado un fragmento del alma de Braham y ahora debía crear la vasija del alma para resucitarlo en un ser inmortal. Como recompensa obtendría una gran cantidad de Pabranium. Contando con las grandes características de este mineral, Grid pensó que era una recompensa magnífica. Por lo que acepta la misión de crear la vasija del alma. Y dibujando una especie de cuenco para perros en el suelo, Grid le pregunta al mago que si de esta forma estaba bien. El furioso mago se arrepentía de que su inmortalidad dependiera de un imbécil como este. Entonces le explica al prota que debía de recibir la bendición de todos los dioses, el dios de la vida y sabiduría Judar, el dios de la guerra Dominion, la diosa de la luz Rebeca y el dios de la peste y oscuridad Yatan. Al hacerlo obtendría el Pabranium divino y podría darle la forma que quisiera siempre y cuando pueda contener algo. Grid pregunta cómo obtendría las bendiciones cuando la iglesia Yatan es hostil hacia él. Braham contesta que se le acaba el tiempo y comenta que si no aceptan por gusto usará la fuerza. Desapareciendo comenta que lo esperaría en este mismo lugar y que confía en Grid. Grid piensa que su mayor problema sería la iglesia Yatan. Mientras que de fondo vemos que Jisuka llama a Laia. La maestra de gremio le pregunta a la maga que si conocía los nombres de Pagma o Braham, a lo que Laia contesta que Braham es el maestro de todos los magos, fue el mago más poderoso de Satisfy y el que creó la mayoría de los hechizos que existen en Satisfy, aunque nunca escuchó sobre ningún Pagma. Entonces Jisuka le pide a Wagner que investigue sobre Pagma. Si era una persona histórica, los NPC deberían saber más sobre él que los jugadores. Sin embargo, el jugador no podía dejar de mirar algo. Entonces, levitando con las botas, Grid comenta que puede ver el camino del laberinto. Seguramente Braham debió de darle información sobre el laberinto. Elevándose, Grid grita que él se dirigiría a la herrería primero. Y equipándose su casco se despide de los compañeros. Wagner pensó que el prota se veía espectacular y esas botas eran lo máximo. Mientras que Jisuka recordó que la limitación de nivel de las botas era de nivel 240, recordó que la capa de Malacus que llevaba también necesitaba un nivel mínimo de 200. Y al igual que la espada de Ibelin, Grid podía utilizarla sin problemas. Preguntándose que si el prota podía usar cualquier equipamiento, piensa que en principio no quería averiguar sobre su clase, pero ahora sentía curiosidad. En otro lugar de Satisfy, Grid pasa volando sobre unos jugadores sorprendiendo a estos. Mientras tanto, el prota piensa que las botas consumían mucho maná por lo que se plantea aterrizar y seguir el camino caminando. Entonces el mineral comienza a aumentar la velocidad, y el prota le pregunta entre carcajadas que si estaba emocionado de estar libre después de 300 años. Grid le comenta al mineral que se veía algo lamentable por lo que propone cambiarle algo la apariencia. Comenta que al tratarse de un mineral que protege a su dueño tenía ya en mente una idea sobre la forma que le daría cuando llegasen a la herrería. Los jugadores por su parte teorizaban sobre el jugador que pasó volando. Quizás fuese un mago ranker clasificado, pero como llevaba una gran espada podía ser un espadachín mágico. Ese día los jugadores comenzaron a publicar teorías en las comunidades pero nadie los creía, por lo que la historia del espadachín volador terminó rápidamente. Más tarde en la herrería, vemos que Jisuka y Wagner vuelven totalmente cansados de la travesía, mientras que Grid le reprocha por andar tan lentos. Entonces, el prota le pide a Jisuka que le dispare. Los jugadores estaban furiosos, porque les costó mucho salir del laberinto. Por lo que Jisuka dispara una flecha para desahogarse. No obstante, esta es repelida a una velocidad altísima. Jisuka quedó boquiabierta, no esperaba que pudiese bloquear una flecha que disparó con la mitad de su poder. Y mostrando dos círculos dorados, comenta que logró derretir el Pabranium y les dio una forma más elegante. Al ser golpeados estos se quedaban quietos por unos segundos por lo que su defensa no era impenetrable del todo, aún así contaba con una defensa automática que podría añadir a su armadura. Los pensamientos del prota son interrumpidos por alguien que pregunta por su nombre. Se trata de una horda de caballeros que vienen en nombre del conde Stein, el cual solicita la presencia del prota. A Jisuka le sorprendió que uno de los condes más poderosos del reino eterno solicitase la presencia de Grid, y se pregunta quién es en realidad el prota, el cual no sabe quién es este conde Stein. En el castillo de Winston, al padre de Irene no le gustaba que su hija pusiese cara de haberse enamorado de un plebeyo en lugar de un príncipe. Se pregunta que si realmente está frente al herrero que derrotó a Malacus y salvó a su hija Irene. Es entonces que Brand Ian, estudiante de esgrima del conde Stein y amigo de Irene desde hace mucho tiempo, le comenta al conde que también piensa que Grid es un fraude. A sus ojos es imposible obtener esos logros a una edad tan temprana por lo que no podían permitir que la dama Irene estuviese con un bastardo mentiroso. Mientras el prota se presenta formalmente ante el conde, Brand expone que deben castigar al prota por tratar de seducir a Irene. El noble le grita a Grid, ¿cómo osas a presentarte con ese atuendo? Pero el prota pensó que lo habían invitado para apreciar sus logros. ¿Por qué sentía estar en un ambiente hostil? ¿Y quién era este tipo tan intenso? El conde Stein enumera los logros de Grid. Elaboraste la espada de autotrascendencia a una edad temprana además de ser el destacado espadachín que derrotó a Malacus. El prota trata de ser cortés y comenta que pudo derrotar a Malacus gracias a la ayuda de sus camaradas.
Es entonces que Stein duda de las hazañas anteriormente mencionadas. No puede creer que la esgrima de un herrero pudiese derrotar a los seguidores de Yatan o a Malacus. El prota nota la insinuación del conde. Piensa que Grid inventó todo el asunto del rescate de su hija a pesar de que fuese cierto. Irene interviene aclarando que no debían dudar de Grid, pero Bran le pide que no intervenga, pues él mismo comprobaría las habilidades del herrero. Tras ello se lanza al ataque dispuesto a desenmascarar las mentiras de Grid. Desenvainando su espada, el prota comenta que no pensó en que tratarían así de mal a sus invitados. Tras ello repele a Bran con un corte vertical. Retrocediendo por el impacto, el noble se sorprende de que el prota pueda blandir una espada tan grande con una sola mano y golpear así de fuerte. Entonces tratará de golpear las piernas de su adversario aunque es bloqueado por Grid para ser golpeado después con una patada. Bran nunca pensó que el plebeyo pudiese ser tan ágil en batalla. Y aunque Bran fuera nivel 200, Grid contaba con estadísticas muy por encima de su nivel, armas únicas y experiencia en batalla que compensan la diferencia de nivel. Entonces, Bran comienza a conjurar hechizos, desvelándole al prota que es un espadachín mágico. Expone que es el único hijo del gran mago Conde Asur. Al escuchar estas palabras, Grid recuerda la traición del Conde Asur. Bran aprovecha la distracción para atacar con furia de la tormenta, la cual produce un fuerte viento que restringe a su objetivo, reduce su movimiento y restringe su movimiento. Bran menciona que ahora que escuchó el nombre de su padre sería demasiado tarde. Gracias a la pasiva de Pagma, el hechizo es inútil. Debiste haberlo dicho antes, murmuró el protagonista. Si hubiera sabido que es hijo del Conde Asur, no habría perdido el tiempo charlando. Tras ello utiliza la habilidad de enlace de la esgrima de Pagma impactando múltiples cortes en su adversario. Stein reconoce estos movimientos al instante y se le escapa una palabra, Pagma. Bran cae tras recibir los impactos. No podía creer que perdiera, pero no entendió por qué su habilidad no funcionó ni por qué era tan increíble y rápida la esgrima de Grid. Preguntándose quién demonios era el prota, Grid se vuelve a presentar ante el conde y pregunta que si fue una prueba suficiente. El conde se recrimina a sí mismo por no haberlo notado desde un principio. Solo hay una persona en todo Satisfy que es a la vez el mejor herrero y el más fuerte espadachín. Tras ello le pide al sucesor de Pagma que se case con su hija. Grid está desconcertado. Se pregunta cómo es que sabía la historia de Pagma y más aún le pidió casarse con su hija. Piensa que Irene tiene una personalidad maravillosa y es hermosa y aunque algunos se burlasen diciendo que es un NPC del juego, este juego es otra realidad. Los NPC tienen sentimientos, pensamientos, cuerpos físicos y necesidades fisiológicas como los humanos. Por fin podré hacerlo después de 27 años de vida de soltero, pensó el prota ruborizándose. Aclaro aquí que si tú también quieres hacerlo, debes suscribirte al canal del tipo Neofrost, o de otro modo no lo harás hasta pasados los 80 años de edad. Aclarado este tema tan importante, podemos continuar con la historia. Bran le expone a Stein que Grid es un inmortal que no puede morir por la maldición de Dios. Recordemos que los NPC saben diferenciar a los jugadores de Satisfy del resto de NPC, por lo que le pide al conde que reconsidere ofrecerle la mano de su hija a un jugador, pues Irene envejecerá sola. Sin estar dispuesto a dejar que Irene sufra, le pide un segundo duelo al protagonista. Sin importar que sea el sucesor de Pagma, no le dejaría tener a la señorita Irene. Sin embargo, la señorita declara que está enamorada de Grid, comenta que es su deber asumir las consecuencias de amarlo y le pide que se detenga. Aunque haciendo oídos sordos, Bran vuelve a atacar con una habilidad. Grid comenta que es demasiado lento por lo que le mostraría la diferencia que hay entre ellos de manera clara. Y utilizando la habilidad asesinar de la esgrima de Pagma, impacta de lleno en el NPC. Stein no pensó que Bran se fuera a enfadar tanto, y con este inconsciente, el conde se disculpa por las acciones de su discípulo. Grid comenta que una boda sería difícil en estos momentos debido a que debía hacer algunas cosas urgentes, lo que el conde toma como un sí. El prota piensa que este asunto no es tan importante y prefiere focalizarse en sus misiones de clase. El conde se disculpa con Grid por haberle hecho pasar por todo esto aun cuando es un invitado, por lo que rezará a la diosa Rebeca para que pueda terminar sus cosas urgentes lo antes posible. Grid recuerda que el mago le dijo que debía obtener las bendiciones de todos los dioses, por lo que le pide al conde que si podía escribirle una carta de recomendación a la iglesia de Rebeca, a lo que este acepta sin problemas. Irene por su parte le pide a Grid que se cuide hasta que se puedan volver a ver de nuevo. Por supuesto, ya has visto lo fuerte que soy, mencionó el protagonista sin saber que es el primero entre 2000 millones de usuarios de Satisfy en convertirse en el yerno de un noble. Más tarde en la herrería, Grid regresa pensando en que todo pareció salir bien. Entonces uno de los nuevos miembros del gremio Sedaka le pregunta que si es Grid, comentando que escuchó que era un herrero extraordinario. Grid recuerda que el tipo se llamaba Tun y se unió recientemente. Grid le pregunta qué es lo que quería. El jugador le pregunta al prota que si conocía al maníaco que acabó con los chicos del gremio gigante. Y escupiendo le pide que le forje un arma para que pueda luchar contra él. Grid observa la falta de educación de Tun y preguntándole dónde acaba de escupir. Tun se percata de que Grid se enfadó, un nivel 100. Parece que el gremio está siendo demasiado amable contigo, dijo burlándose del protagonista. El jugador desvela que dejará el gremio una vez acabe con el enmascarado carnicero y advierte al prota de que si no cuida sus palabras lo destrozaría a él también. Le pregunta a Grid que si él conoce la identidad del carnicero, pues preguntó a otros miembros pero no se lo dijeron. Invocando su arma, Grid comenta que está cansado de actuar educado después de estar con los nobles. Con la daga en su mano, el prota comenta que Tun sería lo último de lo que se ocupe hoy, pues le enseñaría una lección por ensuciar su lugar de trabajo. Tun advierte que no debería hacerse el atrevido con él. Tras ello carga su puño para atacar al protagonista, pero Grid piensa que se volvió lo suficientemente fuerte como para cuidarse solo y le daría una lección. Tun impacta su puño pero Grid logra bloquearlo con su daga. El prota no esperaba que el jugador tuviese una fuerza tan monstruosa. Aquí se nos revela que Tun es el puesto 40 en el top de rankers unificados, y diciéndole al prota que fue un ignorante que solo peleó contra novatos le reta a pelear contra un ranker de verdad. Tun repele al protagonista con un golpe. Desde la batalla contra Malacus, Grid había incrementado su fuerza y estaba muy confiado de esta, pero Tun era más fuerte que él. El jugador continúa asestando golpes al protagonista con sus guantes de garras, exclamando que no pensó que un herrero de nivel 100 pudiera defenderse de sus ataques con una daga. Grid se confió al derrotar a los chicos del gremio gigante, pero una batalla contra un ranker era algo completamente distinto. Esbozando una sonrisa, Tun murmura haber descubierto que Grid posee una clase oculta. Desvelando que él también tiene una clase oculta, le pide a Grid pelear en serio. Aquí se nos desvela que su clase es maestro bestia. Grid razona que deberá usar todos sus recursos para salir de esta, pero un ataque sorpresa hace que Tun salga volando por los aires, impactando contra los tacos de madera que escupió anteriormente. Se trata de Regas, está siendo grosero con Grid, dijo con un tono amenazante. Regas le pide que trate de controlarse o la próxima vez sería su cabeza la que salga volando. De fondo Grid piensa que nunca vio a Regas enfadado y al parecer los nuevos miembros no han sido aceptados totalmente por el gremio. Tun se levanta murmurando que no esperaba un ataque sorpresa. Grid no puede creer que se pueda levantar después de ese golpe. Tun comenta que sería algo difícil pelear en un 2 contra 1 por lo que se retiraría por el momento. Sostiene que Grid es bastante bueno por lo que podían pelear en otra ocasión, mientras que Grid le grita que limpie el lugar antes. Tun se va tras ello y Regas le pide a Grid que lo ignore, pues si cambia de forma no sería fácil derrotarlo. Cambiando de tema le desvela que han encontrado su escudo divino. Lo tiene una de las hijas de Rebeca, dijo emocionado. El prota no sabía quiénes eran las hijas de Rebeca, a lo que su amigo le explica que es un título otorgado a las 3 mejores paladines de la iglesia de Rebeca. Regas solicitó una reunión pero lo rechazaron, por lo que no tenían la intención de devolver el escudo. Entonces Grid recuerda que ya conoció a una de las hijas de Rebeca llamada Isabel. Regas explica que Rebeca les otorgó a sus hijas armas sagradas y su poder era semejante al segundo o tercer sirviente de Yatan. Grid piensa que esto complica más su situación, pues debe recibir la bendición del Papa, a lo que Regas comenta que hay una última cosa, había un mensaje de la maestra del gremio. La maestra mencionó que podía dejar de lado la fabricación de ítems por el momento. Si necesitas ayuda del gremio, solo envía un mensaje, dijo Regas parafraseando a su maestra.
Tras escuchar estas palabras, Grid le pide a Regas que le diga al gremio que volvería lo antes posible de la santa sede de la iglesia de Rebeca. Al día siguiente, Wagner pregunta por el prota, pero Khan menciona que salió. En una herrería al norte de la ciudad, a la entrada del Vaticano Rolling. Un aprendiz de herrero exclama estar exhausto y se pregunta a sí mismo si debería terminar el último pico que le queda por forjar. Es entonces que ve algo en el cielo que no parecen ser aves. Eran gárgolas, pero ¿por qué habría tantas reunidas en un mismo lugar? En eso aparece el protagonista entre las gárgolas. El prota aterriza frente a la herrería y comenta que gracias al Pabranium y la capa pudo derrotar a esa manada. Afortunadamente llegué a tiempo a una herrería para reparar mis ítems, comentó el prota. Acercándose a la fragua comenta que es una suerte que tengan una, por lo que le pagaría por usarla. El aprendiz de herrero le pide que no use fraguas ajenas, además de que no parecía ser un herrero con esas pintas. Empezando a trabajar, Grid piensa que gracias a ser descendiente de Pagma, cualquier herrero por encima de rango medio es favorable con el prota, por lo que este chico debía ser un herrero de rango bajo. Por lo que se dispone a callarlo con sus habilidades. Hey tú, rondas el nivel 20, ¿verdad? Dijo dirigiéndose al joven. Le pide que observe cuidadosamente si quería ser exitoso. Un simple herrero rural nunca tendría la posibilidad de presenciar este nivel de habilidad, dijo confiado de sus habilidades de forja. A pesar de sus palabras prepotentes, el joven alucina con que Grid tenga lista la fragua tan rápido, además de que controla el fuego con una facilidad pasmosa. Maneja el martillo con una armonía perfecta con el fuego. El joven herrero nunca presenció nada parecido. Es muy superior a mi padre, un herrero de rango medio, exclamó. Tras reparar todos los ítems, a Grid solo le quedaba el casco. Así que lo golpea con su martillo. El joven le pregunta por qué destruyó el casco, aun cuando solo necesitaba una pequeña reparación, a lo que Grid explica que no lo rompió sino que lo desmontó. Después de tantas reparaciones, el entendimiento que tenía del casco aumentó al 85%, por lo que si lo arma de nuevo con correcciones su entendimiento aumentaría al 100% y podría forjarlo cuantas veces quisiera. Con este conocimiento se da cuenta de que el casco podría mejorarse incluso aún más. Tras un rato, logra terminarlo y aumenta su entendimiento al máximo. Al ser reensamblado por un maestro artesano, las estadísticas de este casco mejoraron. Grid se marcha volando del lugar con destino al Vaticano y agradeciéndole por dejarle usar la forja le paga unas 20 monedas de plata. El herrero se despide advirtiéndole que el viaje al Vaticano sería difícil sin un sanador. Grid comenta que no gastará dinero en uno y le explica que si practica lo que aprendió de él podría ser un herrero de rango medio en unos 10 años más o menos. El joven agradece las enseñanzas y se presenta como lector al despedirse. Tras ello, Grid se va volando del lugar. Todavía faltaba mucho camino para llegar al Vaticano y seguramente no habría más herrerías, pero debería ser suficiente con las pociones que lleva. No quería gastar dinero contratando a un sacerdote NPC sanador. Se nos explica aquí que en Satisfy solo los sacerdotes de la iglesia Rebeca pueden ser sanadores legítimos. Para ser un sacerdote es necesario practicar la abstinencia, silencio y ayuno, por lo que hay muy pocos jugadores que escogieron ser de esta clase, y el resto de jugadores comenzó a pagar mucho dinero para contratar a sacerdotes NPC. Cuando este dinero empezó a acumularse en las iglesias, los altos clérigos comenzaron a ceder a sus deseos mundanos. La persona que lidera toda esta corrupción es el Papa actual. Moviéndonos a la sede de la Santa Iglesia Rebeca, se escuchan intensos gemidos tras una puerta. Su santidad es realmente enérgica en la cama, ¿verdad?, comenta una chica que llega al lugar. A lo que Casus contesta que no es un comentario apropiado para una sagrada Virgen de la Luz. Se trata de Isabel, que no le agrada la idea de que el puesto más alto se haya corrompido. La conversación es interrumpida por alguien que sale tras abrir la puerta, por lo que el sacerdote le pide a Isabel que sea cuidadosa con sus palabras. Se trata de Revivo, el papa número 13 de la iglesia de Rebeca, que sudando comenta que escuchó mucho alboroto afuera. ¿No estaban hablando a mis espaldas?, preguntó burlón. El sacerdote y la hija de Rebeca se arrodillan para mostrarle respeto al alto cargo, y el papa comenta que Isabel seguía siendo tan hermosa como siempre. Su santidad, si no salió de su habitación para pedirme que me acueste con usted, escuchará la razón por la que estoy aquí, dijo Isabel directa, asustando a Casus por sus palabras. El papa entendía que no debía seducir a las hijas de Rebeca, pues eran los símbolos de la iglesia. Rebeca explica por qué está aquí, manifiesta que si el escudo divino es imbuido con magia oscura será corrompido, y como la iglesia ya tan lo sabía, lo anhelaban. Agarrándole el pelo, el papa opina que entonces deberían recuperar todos los escudos divinos que posean las familias y países. Así que el poder divino y el poder oscuro son compatibles, dedujo el papa. Afirma que ordenará a los paladines que recuperen todos. Pero tú tienes otras tareas por hacer, dijo acariciándole el pelo a Isabel. Recibí un mensaje divino anoche. La diosa Rebeca me dijo que una de sus hijas me traicionará, dijo el papa de Vigo. El papa deduce que solo existía una hija de Rebeca que le podía traicionar y esa era Rin, por tanto le ordena a Isabel que trajera a Rin ante él y él mismo la castigaría. La hija Rin no acudió a los llamados del papa en 3 ocasiones y ahí se escondió en un templo de la ciudad, por lo que Revigo piensa que sus intenciones son obvias. Isabel contesta que el motivo por el que no obedece sus órdenes es claro y provoca al papa preguntándole que si realmente puede seguir escuchando los mensajes de la diosa Rebeca. Este comentario molesta al papa y cogiéndole del cuello le pregunta que si está dudando de él. Te daré 2 días, trae a Rin ante mí. Mi voluntad es la voluntad de la diosa Rebeca, dijo excitado. El sacerdote explica que la hija de Rebeca, Rin, no pudo tolerar la corrupción de la iglesia y actualmente ha perdido su fe, pero Isabel juró lealtad, por lo que no puede desobedecer. La iglesia de Rebeca se convirtió en una cárcel para Isabel, quien fue educada por la iglesia desde su infancia. Ella no podía traicionar incluso a un papa corrupto, por lo que Casus reza para que alguien salve la situación de la iglesia. ¿Ya te frustró y dolió no empezar a darle a tus propósitos? Ten un alivio más rápido que otros analgésicos. En la iglesia de Rebeca en la ciudad ha perdido su fe, pero Isabel juró lealtad, por lo que no puede desobedecer. La iglesia de Rebeca se convirtió en una cárcel para Isabel, quien fue educada por la iglesia desde su infancia. Ella no podía traicionar incluso a un papa corrupto, por lo que Casus reza para que alguien salve la situación de la iglesia. En la iglesia de Rebeca en la ciudad de Rolling, vemos que las personas se preguntan qué es lo que hace ese tipo raro con la pared del templo. Grid aprecia que las decoraciones de la pared son de oro, pero estaban muy bien incrustados como para removerlos. Alguien le llama la atención al protagonista y le advierte de que los ciudadanos le están mirando. Avergonzado, el prota se excusa en que las decoraciones le parecieron muy bonitas. El chico explica que Rolling es un lugar de descanso para usuarios que están de camino al Vaticano y pregunta a Grid si se dirige a ese destino. Se presenta como Don Pau, un jugador con la clase de sacerdote. Manifiesta que él se dirige al Vaticano y pregunta que si quiere que lo acompañe. El protagonista le comenta que nunca había visto a un usuario sacerdote al nivel 160 debido a la dificultad de las misiones. Pero Don le responde que en la vida real es tan solo una persona normal. Le resulta complicado los votos de silencio, abstinencia y las constantes misiones que debe cumplir para mantener su posición de sacerdote, pero orar hace que las misiones sean sencillas e incrementa su poder divino, por lo que le parecía bien. El sacerdote pregunta que si deberían empezar el viaje y Grid responde que lo harán ellos dos solos. Al crear un grupo para el viaje, el sacerdote nota que Grid es tan solo nivel 147, sorprendiéndose por cómo llegó hasta tan lejos con ese nivel. Grid exclama que confiará en él a partir de ahora y el sacerdote asegura que el camino que tomarán está patrullado por sacerdotes, así que no habrá muchos monstruos y sería un placer acompañar a Grid. Tras ello sonríe y piensa que mientras mayor sea el nivel más valiosas son sus vidas, escoltará a Grid hasta el área de caza. Más tarde, Don grita que algo no va bien, no debería haber tantos monstruos en esta zona. Y derrotando a uno, Grid le grita que no se detenga ahora y continúe sanándole. Gracias a su capa puede atraer a muchos monstruos para cazarlos y con la sanación del sacerdote podrá subir muy rápido de nivel. Era un sacerdote gratis y extasiado grita que lo siga sanando. Don piensa que Grid es fuerte, pensó que cruzó la cordillera por suerte, pero ahora puede ver que es gracias a esa daga tan poderosa que portaba. Entonces le pregunta al prota por qué en las configuraciones del grupo se le entregan todas las recompensas a Grid y solicita poner la distribución por turnos. El prota se excusa en que si a alguno le aparece un ítem bueno sería injusto, por lo que se lo repartirían al terminar el viaje.
El sacerdote tiene que aceptar. Si no confías en mí, morirás conmigo, amenazó el prota señalándole la próxima oleada de monstruos. Sigue tomando pociones y cúrame. Dong acepta y piensa que tuvo muy mala suerte esta vez. Más tarde llegan a una cueva y Dong propone descansar en la cueva. Le extrañaba demasiado la aparición de tantos monstruos. No soy un luchador como tú. Ya alcancé mi límite, dijo el sacerdote explicando que su regeneración de maná es muy lenta. Grid prefería continuar pero no tenía otra opción, por lo que se quitará la capa. Unas ventanas les avisa de que Mary Rose, la duquesa vampiro, está sellada en este lugar y debido a la malvada influencia de Mary Rose, serían incapaces de usar cualquier hechizo o habilidad. Grid pregunta que si era seguro descansar en un lugar así después de recibir ese aviso del sistema, a lo que Dong responde que no deberían preocuparse ya que Mary Rose fue sellada aquí por el segundo Papa Kressler y las hijas de Rebecca. Revela que no hay posibilidad de que ella despierte repentinamente. Sin embargo, aparecen 3 jugadores posicionados en altos puestos del ranking de asesinos y preguntan por qué llegaron tan tarde. Grid pregunta que si le estaban hablando a él, pero a sus espaldas el sacerdote explica que llegaron tan tarde por la extraña aparición masiva de monstruos. Dong le comenta a los asesinos que Grid parecía ser pobre pero contaba con muy buen inventario y como es nivel bajo es complicado amenazarle con la pérdida de experiencia, pero dirigiéndose a Grid le pide que entregue todos sus ítems para dejarle ir en paz. Percatándose de que se trataba de un robo, le cuestiona que si no sería perjudicial para su poder divino ir en contra de la ley. ¿Puede un sacerdote de la iglesia Rebecca hacer esto? Dong explica que hay muy poca información sobre los sacerdotes y la gente piensa que son buenos pero solo debían cumplir la ley durante las misiones, además de que podía continuar incrementando su poder divino orando. Aclara que su fe por Rebecca es inquebrantable pero no necesariamente se debe reflejar en sus acciones. Con un ataque sorpresa, uno de los asesinos comenta que el núcleo de la iglesia Rebecca ya está corrupto. Grid deduce que el nivel de los asesinos ronda el nivel 200 y planearon con Dom traerle a este lugar para restringir sus habilidades y aprovechar su condición de asesinos. Grid entiende que gracias a Tun aprendió a no subestimar a los rankers pero ya sabía lo suficiente de los asesinos. Y equipándose todos sus ítems afirma que ninguno de ellos le llega a la suela del zapato a Fucker. Y balanceando su espada repele al asesino de un golpe. Estos no esperaban que fuera tan fuerte y fijándose en su aspecto se dan cuenta de que es el carnicero psicópata. Sin dejar tiempo, los asesinos lanzan una bomba de humo y se disponen a atacar los 3 a la vez. El sacerdote se disculpa por traerle sin saber que sería una persona tan peligrosa. Uno de los asesinos se dispone a acabar todo con sus shurikens. Uno era explosivo, otro venenoso y otro para crear una cortina de humo. Este los lanza para causar una gran explosión a la vez que los otros 2 asesinos golpean. El jefe comenta que lo derrotaron seguro ya que golpeó algo con su espada y se burla del prota por cruzarse con asesinos rankers. Pero detrás del humo se escucha una voz. Grid contesta que los asesinos tenían ítems muy buenos y habría muerto si los hubiese subestimado, pero anuncia que él también cuenta con un par de ítems interesantes. Y activando la ira del herrero y la esgrima de Pagma acaba con los 3 usuarios de un solo golpe. Dong no puede creer que pueda usar habilidades en un lugar como este y menos que haya vencido a 3 top rankers asesinos de un solo golpe. Seguro que era una clase oculta y a este paso perdería sus ítems y experiencia. Por lo que arrodillándose se disculpa por sus acciones. Grid se burla de sus miserables acciones, mata a jugadores para quedarse con su dinero y ahora pide misericordia. Ahora que lo traicionó se quedaría con todos los ítems obtenidos en el camino y al sacerdote no le importa y se pregunta a sí mismo si lo perdonaría. Pero algo interrumpe cualquier pensamiento de Dong. Al quejarse de dolor, Grid pregunta qué es lo que estaba haciendo. Una voz femenina comenta que no esperaba ser despertada así. Sentí el olor de la sangre y la comida estaba frente a mí, nada más desperté, dijo mientras consumía toda la sangre del sacerdote. Soltando al sacerdote se presenta ante Grid a la vez que ventanas notifican al prota de que se ha encontrado con la duquesa vampiro Mary Rose. Sus hechizos y habilidades no están disponibles y la mirada de un vampiro somete a las criaturas inferiores. Perderás tu fuerza de voluntad y el control de tu cuerpo. El absoluto encanto de Mary Rose te ha cautivado. Sin embargo, otras ventanas notifican al prota de que gracias a la pasiva de Pagma resistió todos los efectos de la vampira. El prota piensa que tiene una gran presencia. Malacus no es nada comparado a ella. El prota le pregunta cómo es que despertó si la habían sellado. Mary contesta que su capa emite un potente olor a sangre como el de miles de personas, y despertó por la fragancia tan estimulante. Grid recordó que la capa está manchada con la sangre de las vírgenes que sacrificó Malacus. Dirigiéndose al prota comenta que él no cuenta con poder divino como las hijas de Rebecca, o la poderosa magia de Abraham y aún así no le afecta la mirada y presencia de la vampira. Grid se pregunta si la chica conoce a Abraham y si acaso es más poderosa que él. Si es así el prota no puede hacerle frente y debe tener cuidado. Grid pregunta que si su presencia le resultaba interesante, y si es así, sería tan interesante como para que me dejes vivir, preguntó un asustado Grid excusándose en que la vampira despertó gracias a él. Tras escuchar las palabras del protagonista, Mary Rose comenzó a reírse a carcajadas y opinó que Grid se veía adorable por lo que lo dejaría ir por hoy. La vampira quiere respirar aire fresco después de tanto tiempo por lo que se despide proponiendo que se vean de nuevo otro día. Tras ello desaparece y el prota piensa que es incómodo estar cerca de ella pero logró salir de la situación. Casi terminó arruinado por tener algo de curación gratis. Se reclamó a sí mismo el prota. Desde ahora en adelante tendrá más cuidado con las cosas gratis. Continuando con la historia, Grid nota que el asesino dropeó su cinturón de shurikens al morir. Definitivamente tuvo suerte al obtener un ítem gratis. En otro lado de Satisfy, en la catedral de Rebecca. Sentado en su trono, el papa habla con un tono de superioridad. He escuchado que estás usando las oraciones como excusa para buscar una verdad diferente, le dijo a la chica arrodillada, recordando un pasado en el que la chica escuchaba sus órdenes. Le cuestiona que esté dudando de él aun cuando es el mismísimo representante de Rebecca. Aquí nos revelan que la chica de rodillas es la hija de Rebecca, Rin. El papa había ordenado a la chica que acabara con los sacerdotes que fomentaron la rebelión. Le pregunta a la chica que si su lealtad es una mentira, y Rin contesta que su lealtad a la diosa Rebecca y al papa son eternas. Sin embargo, últimamente se sintió confusa por el comportamiento infiel del papa, por lo que estuvo orando a la diosa Rebecca por respuesta sobre su verdadera lealtad. El papa da un golpe y le ordena silencio a Rin, llamándola traidora. Entonces ordena ejecutar a la chica y recuperar su arma sagrada, la espada de Ikael. A su vez una misión aparece. Decisión del papa de rango SS, el papa está preocupado por perder el control de una hija de Rebecca, un arma definitiva de la iglesia, y desea reemplazarla. La condición de la misión es acabar con Rin y como recompensa se despertarían habilidades. La misión es enviada a todos los jugadores paladines de la iglesia Rebecca y si la rechazan serían considerados traidores por el papa. Uno de los jugadores piensa que era sorprendente que otorgara habilidades, con ellas podría volverse un verdadero paladín de Rebecca. Piensa que a diferencia de la iglesia Judar o la iglesia Dominion, que cuentan con excelentes habilidades potenciadoras o de combate, los paladines de la iglesia Rebecca solo pueden curar y es difícil cambiar a esta clase, por lo que no es muy popular. Pero la verdadera razón por la que este jugador escogió este camino es debido a que las hijas de Rebecca son las NPC más fuertes entre los paladines. El chico había superado el nivel 200 y soportó un segundo cambio de clase y aún así no mejoró nada. Y ahora, si tan solo acaba con ella, podrá despertar. Sin embargo, tira su casco. Y cubriendo a la chica, grita que se rehúsa a aceptar la misión. Nunca podría matar a una chica tan linda. Se presenta como Damián, el segundo puesto del ranking de paladines y dueño del blog, alaben a las hijas de Rebecca. Y exclama que él protegerá a Rin. La chica está feliz de no estar solo y Damián le asegura que siempre estará de su lado. El papa le ordena a los paladines que acaben con el traidor y estos se lanzan al ataque. Pero una ventana se muestra para Damián. Castigo divino de la diosa, misión de cambio de clase. Como representante de la diosa Rebecca, debe castigar al papa y como recompensas obtendría un despertar de habilidades y la clase oculta de representante de la diosa. Una aura divina rodea al jugador y una ventana le notifica que ha despertado habilidades por la bendición de la diosa, por lo que todas sus estadísticas aumentaron en 100 puntos, además de obtener las habilidades de bendición de la luz y deseo del corazón. Además le advierten que los resultados de la misión para el cambio de clase oculta tienen el potencial de transformar el mundo de Satisfy, por lo que el sistema le pide que sea cuidadoso.
Sorprendido, Damián se entera de que la habilidad Bendición de la Luz aumenta su defensa, ataque y precisión de todo su grupo en un 80% por 3 minutos. Y Deseo del Corazón resucita a los muertos instantáneamente. Empuñando su espada, comenta que estas habilidades son las mejores y piensa que es un elegido. Se abalanza activando Bendición de la Luz y grita que él es el protagonista. Los otros paladines se sorprenden por la luz que rodea al jugador y ordenan proteger al Papa. Damián grita el nombre del Papa, Drevigo. Y dirigiéndose hacia él, grita que su maldad acabará el día de hoy. Pero levantando un dedo, lanza un rayo de luz que atraviesa la ofensiva del jugador. En otro lado de la catedral, Isabel se recrimina por haber traído a Rin, cuando ella misma sabe que Rin odia el Vaticano actual. Casus la consuela diciéndole que si no la hubiera traído ella, la hubieran traído a la fuerza por alguien más, y le pide que no se culpe. ¿Qué le pasará a Rin? Su santidad no me dejó acompañarla, dijo la chica dejando escapar unas lágrimas. El sacerdote piensa que la despojarán de su cargo y en el peor de los casos incluso podría morir, puesto que mientras las 3 armas divinas sigan intactas, las hijas de Rebeca pueden ser reemplazadas en cualquier momento. Abrumado por la tristeza, Casus derrama unas lágrimas y piensa que es triste la manera en la que usan a las hijas de Rebeca como simples herramientas. Secándose las lágrimas, Isabel consuela al sacerdote exclamando que la diosa Rebeca protegerá a Rin. Pero Casus se derrumba disculpándose con la chica, con nuestra fuerza actual no la podemos salvar. Pero una voz interrumpe la situación. ¿Por qué está llorando un anciano en el suelo? No encaja con tu apariencia, dijo el prota dirigiéndose al sacerdote. Casus reconoce al jugador y Grid lo saluda tras verlo después de tanto tiempo. El sacerdote le pregunta qué hace aquí e Isabel reconoce la capa que lleva el protagonista. La hija de Rebeca comenta que se enteró de que alguien acabó con Malacus hace poco y Grid limpia su capa avergonzado por ser tan famoso. Pero rápidamente reconoce a la chica. La llama ladrona de escudos y le exige que se lo devuelva. Casus presenta a Grid como el herrero que fabricó el escudo divino que tiene Isabel, y la chica se sorprende porque un herrero haya derrotado a Malacus. Exclama que es un honor conocer al poderoso guerrero que derrotó al enemigo que tantas veces se le escapó a la iglesia, y le agradece por derrotar a ese ser tan malévolo. Pero Grid sigue exigiendo que le devuelva su escudo. Ni siquiera me han pagado por él, gritó furioso. Isabel explica que el escudo fue catalogado como potencial arma peligrosa por lo que la iglesia decidió recuperarlo y le pide a Grid que entregue otros escudos que haya podido crear. Grid le grita que si no le dan su escudo correrá sangre, mientras que el sacerdote trata de tranquilizarlo cambiándole el tema y preguntando por qué vino a la sede de la iglesia Rebeca. Grid explica que además de venir a recuperar su escudo, también necesita la bendición de la diosa, por lo que vino a ver al Papa. Casus determina que podría ser gracias a la diosa Rebeca. Cuando un fuerte estruendo interrumpe la conversación, la hija de Rebeca reconoce la inmensa cantidad de poder divino y deduce que Rin podría estar en peligro, pero Casus advierte de que el Papa ordenó que nadie ingresara. Sacando su lanza, Isabel le ordena al prota que se aparte de su camino. Grid reconoce la gran calidad del arma, incluso superior a Daineslave, por lo que el único que la pudo haber forjado es Pagma. Casus agarra a Isabel, pero la chica exige que la suelten, pues debe salvar a Rin. Un fuerte destello vuelve a interrumpir la situación. De la luz cegadora aparece Luna, la última hija de Rebeca, la cual sigue a rajatabla las órdenes del Papa y le repite a Isabel que no puede ingresar. Isabel le pide a la chica que se quite de su camino, mientras que Casus explica que Luna tiene tan solo 14 años por lo que el adoctrinamiento de la iglesia tiene un gran efecto en ella. Y deduce que nunca se moverá, pues es la agente favorita de su santidad. Luna exclama que no puede desobedecer al Papa. Grid por su parte se pregunta por qué el ambiente se sentía tan tenso cuando 3 ventanas del sistema aparecen frente a él. Era una misión en la que debe ayudar a la iglesia de Rebeca. Explica que la iglesia tiene profundas relaciones con Pagma por su amistad con el quinto Papa Franz. Por lo que Grid, como su sucesor, debe ayudar a la iglesia que está siendo corrompida por el 13º Papa, Drevigo. Debe acabar con el Papa Drevigo y como recompensa recibirá la bendición de la diosa Rebeca. Como esta misión tiene relación con su misión de clase, si fracasa en esta también lo hará en su misión de clase. Grid piensa que es ilógico matar al Papa cuando debe obtener su bendición, cuando el sistema le marca la lanza de Isabel. Grid se pregunta por qué hay una marca y si quizás deba tener relación con su misión. Por instinto, sabe que es una pista. Cuanto mayor es la penalización por fracasar, mayor es la ayuda del sistema, por lo que Grid deduce algo. Entre lágrimas, Isabel le pide a Luna que se aparte para que pueda salvar a Rin. Aunque ella no puede hacer nada contra el Papa por lo que le reza a la diosa para que alguien la salve. Entonces, agarrando su lanza, Grid le pregunta que si tan solo debe acabar con el Papa. Isabel escucha una voz divina que le pide que confíe en él. Por lo que le pregunta que si realmente les ayudaría a lo que Grid se excusa en que alguien se lo pidió. Por lo que entre llantos, Isabel le pide a Grid ayuda. Grid exclama que incluso salvará a Rin, pero a cambio quiere su escudo de vuelta. Tomando la lanza, comenta que le regalaría algo y activa su habilidad de evaluación. Al activar evaluación, Grid puede encontrar habilidades ocultas en el ítem que revisa. Ventanas catalogan la lanza de Lifael como un arma de rango legendario, uno de los 3 artefactos divinos de la iglesia Rebeca. El inmenso poder divino pone a prueba la mente y el cuerpo del usuario. Y cuando las anteriores hijas de Rebeca murieron prematuramente por no poder manejar el poder de las armas, el quinto papa, Franz, le pidió al legendario herrero Pagma que sellara su poder. Las características del arma son sorprendentes. Cuenta con un poder de ataque de 730 a 1270 puntos. Al usarla aumenta todas las características en 60 puntos e incluye las habilidades rueda de luz, escudo de luz, luz de guía y transformación blanca. Una ventana notifica que el prota descubrió una característica oculta del ítem, por lo que la clasificación del arma pasa a ser mítica. Su poder de ataque aumenta significativamente pudiendo alcanzar hasta casi los 2000 puntos de ataque y el resto de características, además de que la habilidad transformación blanca estará siempre activa. Grid había liberado el arma durante el reinado del 13º Papa. El sistema le informa al prota que ha podido evaluar un arma fabricada por un dios, por lo que su percepción aumenta en 200 puntos. Y al sumarse a sus puntos actuales, supera los 500 puntos en esta estadística, por lo que ahora verá el mundo de una forma diferente. Ahora Grid puede fabricar imitaciones de ítems míticos. El prota no podía creerlo, un objeto mítico supera con facilidad cualquier arma que él haya podido forjar. Es lo suficientemente poderosa como para destruir el equilibrio de este mundo. Esto significaría que Grid ahora pueda fabricar ítems como Valhalla o Daineslave. Recordemos que Grid tiene reproducciones de estas armas míticas fabricadas por los ancestros de Khan. También se nos explica que Valhalla es de clasificación única, mientras que la Daineslave original es mítica y la reproducción o imitación que tiene Grid es de rango único. Aclaro que los rangos se clasifican en mítico por encima de todos. Después tenemos el rango legendario, el único, raro y normal. Volviendo al presente, al desbloquear todas las características de la lanza mítica, Isabel es rodeada por una aura dorada. El arma había liberado todo su poder. Vemos que de fondo el adorno que recoge el pelo de la hija de Rebeca se rompe. Esta se pregunta por qué la transformación blanca se está activando automáticamente además de sentir una gran cantidad de poder que brota desde la lanza de Lifael. El prota por su parte, se pregunta por qué ahora puede ver un número sobre la cabeza de la chica. Entonces comprende que debe ser un contador de poder. Es asombroso, exclamó emocionado por su nueva habilidad. Sin embargo, Luna también libera una enorme cantidad de poder. Sacando el escudo de Briel, otro artefacto divino de la iglesia, invita a pelear a Isabel. Vemos que una ventana le muestra a Grid que el poder de combate de Luna es de 50.000 puntos. Grid piensa que el poder de Isabel subió de 55.000 puntos hasta los 120.000 puntos mientras que Luna aumentó de 26.300 a 50.000. Por tanto, Isabel debería ganar este combate. El prota piensa que él también debe entrar en acción por lo que dándole una palmada a Isabel le pide que se quede aquí, pues él irá a salvar a Rin. La chica sonríe y agradece al protagonista. Volviendo al interior de la iglesia, el papa disparó su rayo de luz, impactando de lleno en el jugador. Este se disculpa con Rin y piensa que al final no resultó ser el protagonista.
La hija de Rebeca sostiene al malherido paladín, mientras que una ventana notifica que por perder el 41% de su salud ha perdido la conciencia. Entonces unos shurikens entran a escena, creando una cortina de humo frente al papa y sus caballeros. Murmurando que cuando el otro tipo lo usaba parecía más genial, una ventana muestra que el cinturón de shurikens de Kennen es de rango único, este carga un shuriken cada 20 segundos y se pueden acumular hasta 3. En cuanto al efecto de cada shuriken pone que es aleatorio. El furioso papa pregunta cómo se atrevieron a irrumpir así en el Vaticano. Despertándose, Damián le pregunta al prota de quién se trata. Y totalmente equipado, Grid saluda a los usuarios. Nota que el poder de ataque de la NPC Rin es de 27.000 puntos mientras que el jugador paladín tiene 12.500 puntos, por lo que debe ser un top ranker. Grid propone formar un grupo pero él se quedará con todos los ítems que dropee el papa, pues sería el pago por salvarles la vida. El paladín acepta, uniéndose al grupo. Le pide al prota que se encargue del papa mientras él se cura. El papa grita que merecen un castigo divino por profanar este lugar. Damián activa su potenciador y Grid piensa que es bastante útil. Sacado su orbe eléctrico, Grid comenta que no habrá castigo divino, pues por culpa del papa la misión de obtener las bendiciones se complicó, y la carta de recomendación de su nuevo suegro también sería inútil. Grid se lanza contra el papa, pero Drevigo bloquea el ataque con una luz cegadora. Grid no puede creer que haya bloqueado un ataque mejorado por el rayo rojo y el potenciador de Damián. Este ataque bastaría para atravesar la defensa de 3 capas de Malacus, pero el papa con tan solo 24.000 puntos de ataque pudo defenderse de él. Calculando que Damián tiene 12.000 puntos de combate siendo top ranker, Grid calcula que con todo el gremio combatiendo contra Malacus, este debió tener en torno a los 200.000 puntos de combate. Grid nota que el papa parece ser más fuerte que Malacus, por lo que no puede tener esta estadística de poder de combate como guía para saber el verdadero poder de sus adversarios, por lo que pequeñas diferencias indican una gran brecha. Saltando de nuevo, el prota exclama que acabará con la brecha con control. Grid lanza espadazos que aprendió durante la incursión del guardián del laberinto. Invocando su escudo, el papa exclama que sería inútil y vuelve a usar su escudo de luz para protegerse. Pero Grid sonríe, sorprendiéndose por la defensa del papa, le pregunta podría soportar y decide poner a prueba sus propios límites. Activa la habilidad Transcender y la furia del herrero al mismo tiempo. Y lanza una ráfaga de ataques aún más poderosos que los anteriores. Estos chocan con el escudo de luz del papa y logran atravesarlo. Drevigo no puede creer que pueda atravesar el poder de la luz. ¿Cómo puede un infiel destruir el poder otorgado por una diosa? Gritó ante el impacto de un ataque inminente. Los cortes de Transcender golpean al papa causando 13 millones de daño en el NPC, incluso se activaron la pasiva de los guanteletes y causando daño crítico. Grid se ríe a carcajadas al ver que la salud del papa bajó a la mitad con tan solo un ataque. Ya siente curiosidad por los ítems que dropeará el papa. Este recibió muchísimo daño por el ataque y le grita a sus caballeros que acaben con el intruso. Estos no entienden la situación pero deben obedecer las órdenes del papa. Grid grita que ahora que el papa está bajo de salud era momento de acabarlo y le pregunta a Damián si solo mirará. Invocando un escudo, el jugador protege a Grid de los paladines y lamenta haber tardado tanto. Ahora él se encargará de la retaguardia. Grid calcula unos 20 paladines y le pide que proteja su espalda. Viendo la situación del papa, está muy dañado, pero a Grid se le está acabando los efectos del rayo rojo y la furia del herrero. Lanzándose de nuevo se dispone a acabar con Drevigo, activa la habilidad asesinar de la esgrima de Pagma. Y justo antes de impactar en el moribundo NPC, este es salvado por una luminosa luz que recupera sus heridas. El prota mira boquiabierto cómo la salud del papa se restauró del todo. No puede creerlo puesto que asesinar debió causarle alrededor de 300.000 puntos de daño, pero esa luz lo protegió. El papa utilizó la habilidad aliento de la diosa, una bendición que protege su carne y alma. Curado del todo exclama que es la habilidad definitiva de un sacerdote, y mirando a Grid está dispuesto a guiarle hacia la luz. Seguido impacta un rayo de luz sobre Grid en nombre de la diosa Rebeca. El rayo de luz ilumina toda la sala. Drevigo comenta que es un castigo justo para un infiel y ahora debe arrepentirse en el más allá. Entonces se escucha la voz de Grid, preguntándole al papa que quién era él para hablar de arrepentimiento. Sacando su escudo divino, Grid le dice que está podrido y es él quien debe ser castigado. El papa no puede tolerar que un pagano use un escudo divino. Lo vuelve a atacar gritando que es una deshonra para la iglesia. Detrás de su escudo, Grid se percata de que por culpa de los poderosos ataques del papa, la durabilidad del ítem se está reduciendo considerablemente. Sacando su daga grita que no esperará hasta que ese ítem se rompa y decide que bloqueará sus ataques sin el escudo. Entonces corta los rayos de luz con su ráfaga de viento, pero uno de los rayos logra impactar en la máscara del prota. El papa exclama que Grid tiene buenos reflejos, puesto que con ese ataque pretendía arrancarle la cabeza. Sin que se lo espere, es golpeado por el Paganium por la espalda. Dirigiéndose al papa, ahora Grid está enfadado porque le han dañado su equipamiento. Activando la habilidad enlace de la esgrima de Pagma, Grid encadena 22 cortes sobre el papa. El NPC resulta gravemente herido de nuevo. Desde fuera Damián observa la batalla y desde su punto de vista parece que Grid tiene la ventaja. Pero nota algo, ahora mismo el papa está en su punto más peligroso. Aléjate del Grid, gritó el desesperado jugador para advertir al prota. Pero es demasiado tarde y un rayo atraviesa al prota, recibiendo 14.000 de daño y perdiendo el 52% de su salud de un golpe. El papa murmura que Grid está acabado y Damián piensa que el papa acabará con Grid mientras está aturdido por la pérdida de salud. Aunque sin que ninguno de los dos se lo espere, el prota vuelve a cargar contra el NPC ensartándole su daga en el pecho. Grid murmura que se lo había dicho, mientras una luz rodea su cuerpo. Grita que está dispuesto a matar a cualquiera que haga un rasguño en sus ítems. Al parecer el anillo de Doran se activó regenerándole a Grid 7.280 puntos de salud. Drevigo se pregunta asustado quién es este humano. Pero el prota asesta un testarazo y se monta sobre el papa. Agarrando su ítem, está dispuesto a comprobar la curación del NPC. Seguido de ello atraviesa a bocajarro la defensa del papa, causándole varios ataques críticos. Nuestro querido protagonista está extasiado y en modo carnicero. Es entonces que Damián reconoce la identidad del protagonista como el que acabó con el gremio gigante. Era una imagen que quedó grabada en la mente de todos los presentes, un ser muy aún más malévolo que el papa que vino a castigar las crueles acciones del papa. Drevigo por su parte se siente humillado por un simple pagano. Entonces una luz vuelve a brotar del cuerpo del NPC. Grid deduce que debe ser una curación pero retrocede por si acaso. Se sentía diferente a la curación de antes. Sanando sus heridas, el papa vuelve a levantarse y exclama que el prota no tenía salvación divina. Está dispuesto a acabar con Grid en nombre de la diosa Rebeca. Grid confirma que algo ha cambiado y presiente que algo se acerca. Fuera de la iglesia, Isabel se eleva en el aire. Luna se para dispuesta a recibir el ataque y exclama que las órdenes de su santidad son absolutas. Isabel apunta con su arma a quien una vez fue su compañera y contesta que ella solo sigue a la diosa Rebeca. Tras ello, ambas hijas de Rebeca usan las habilidades de sus armas divinas. Y al colisionar, la diferencia de poder de Isabel es evidente pudiendo atravesar el escudo de Luna. Y causando una gran explosión en la zona. Casus grita preocupado el nombre de ambas hijas. Pero al aterrizar Isabel comenta que todo está bien. Pues Luna está solamente inconsciente por un rato. Le pide al sacerdote que cuide de Luna mientras ella va a salvar a Rin. Tras ello, Isabel se dirige a la iglesia dispuesta a enfrentar a su santidad con el objetivo de salvar a sus hermanas. Entra a la iglesia esperando que todos estén bien. Se topa de frente con el enfrentamiento que se está llevando a cabo entre Grid y el papa. Drevigo murmura el encantamiento de un hechizo mientras es rodeado por una luz divina. Isabel advierte al prota que es la magia divina más fuerte y le pide al prota que la esquive en lugar de bloquearla. Drevigo murmura la habilidad ira de la diosa. El prota no está dispuesto a apartarse y es impactado por el ataque más poderoso de la iglesia de Rebeca. Isabel por su parte protege a Rin de la onda expansiva del hechizo. El papa está agotado tras lanzar la habilidad, pero al quitarse el humo y polvo, aprieta sus dientes incrédulo. Es imposible, gritó sin poder creer que Grid bloqueara la ira de la diosa.
Los presentes tampoco pueden creer lo que hizo el prota, mientras que Rin se disculpa con Isabel y Damián. Ella pensó que obedecer al Papa era servir a la iglesia, pero acabó dañando a todos, por lo que ahora está dispuesta a luchar contra el Papa. Vemos que el arma que porta es la espada de Icael, uno de los 3 artefactos divinos. Grid se quita su capa y advierte a sus compañeros. No dejará que nadie interfiera en su caza y matará a quien lo haga. Exclama que Drevigo es su presa y sería él mismo quien acabe con esa maldita rata. Damián no puede creer que el prota sea tan poderoso, y su tarea ahora es potenciarlo, por lo que usa su habilidad para mejorar del poder de ataque y precisión en 80% por 3 minutos. El Papa sigue sin poder creer que se haya resistido al poder de la diosa. El prota saca la réplica de Daineslave. Drevigo aprieta sus dientes por subestimar a Grid y este último lanza un ataque contra el Papa. Este se burla del prota por lanzar ataques inútiles mientras siguiera teniendo su escudo de luz. Pero Drevigo nota que hay algo distinto en este ataque. El golpea atraviesa su defensa lanzándolo contra la pared. ¿Cómo has penetrado mi escudo?, preguntó levantándose malherido. Grid le contesta que no puede bloquear ataques físicos con poder mágico y se nos revela que el prota usó la habilidad Destello Dorado de Daineslave, la cual inflige el 1000% del daño de Grid a los enemigos en línea recta. Grid le grita que muera de una vez para que dropee objetos y se abalanza activando la habilidad Enlace. El Papa no pensó que ese ataque lo hiriera tanto, por lo que debe curarse lo antes posible. Una ventana le informa a Grid que la habilidad Enlace de la esgrima de Padma ha subido al nivel 2, ahora tiene más daño y el número de golpes que puede encadenar ha aumentado en 5 ataques más. Adelante, sigue curándote. Yo te seguiré cortando, advirtió el protagonista. Para seguido de ello usar Enlace, encadenando 17 ataques. El Papa se encuentra en su límite tras recibir todos estos impactos. Aparta el prota con un escudo de luz, tras ello le ordena que muera y vuelve a usar la ira de la diosa. Múltiples ataques se dirigen al protagonista. El Papa ya celebra su victoria a medida que los rayos impactan. Ventanas notifican al prota que está recibiendo mucho daño. A diferencia de antes, los discos dorados no pueden bloquear tantos ataques a la vez. Drevigo se burla por el final del patético infiel, pero alguien le toma del brazo. Un ensangrentado protagonista aparece detrás de la cortina de humo. Drevigo no puede expresar su sorpresa. ¿Cómo ha sobrevivido? Recuerda que hubo tantas veces en las que debió morir, pero ¿por qué no muere?, se preguntó el asustado Papa. Le pregunta a Grid asustado cómo es que sobrevivió y el prota responde que se lo advirtió antes. Le dice que ahora está jodido, mientras que una ventana nos explica que sobrevivió gracias a la habilidad de inmortalidad o un herrero no muere tan fácilmente. Drevigo le vuelve a preguntar por qué seguía vivo con un tono furioso, pero el prota responde esta vez con la habilidad asesinar de la esgrima de Padma. Desapareciendo, Drevigo maldice al protagonista, el cual está decidido a acabar con el Papa. Al morir, el Papa emite una luz cegadora. Y los presentes no pueden creer la hazaña de Grid. Ventanas informan a Grid que derrotó al 13º Papa Drevigo. Como recompensas adquirió la esencia de la diosa, armadura de luz sagrada, guantes de luz sagrada y la corona de luz sagrada. También obtuvo 95 millones de puntos de experiencia y 500 de oro. Con la experiencia sube 20 niveles y actualmente es nivel 170. El prota se derrumba el cansancio y sus nuevos amigos corren al rescate. Grid exclama que está tan cansado que no puede mover ni un dedo. Pero el sistema no le deja descansar y le informa de que completó la misión. Su afinidad con la iglesia Rebeca ha llegado al máximo y ahora debe hablar con Isabel para recibir la bendición sobre el Pabranium. Grid se levanta para terminar todo lo que vino a hacer. Las hijas de Rebeca agradecen entre lágrimas las acciones del protagonista. Gracias a él se salvó el honor de la diosa y la iglesia. Damián está sorprendido porque una sola persona hubiera derrotado al Papa. Sin él las hijas de Rebeca no habrían podido ser protegidas. Además de que gracias a él, Damián pudo completar su misión de cambio de clase, agente de la diosa. Ahora puede convertirse en el Papa y dirigir la iglesia Rebeca. También obtuvo las habilidades que vienen con su nueva clase y desbloqueó la estadística dignidad. Damián piensa que la mayoría de las clases ocultas son de rango raro, y tan solo hay 3 clases ocultas de categoría épica, pero él obtuvo una clase oculta de categoría única, es decir, por debajo de legendaria pero por encima de épica. Y todo es gracias a Grid, por lo que piensa que algún día le devolverá el favor. Entonces Grid abre la boca. Isabel, no estarás pensando en pagar esto solo con palabras, ¿verdad?, dijo insinuando que la iglesia era súper rica y exigiendo su dinero. Comenta que se le dañó su casco, capa y armadura, además de que tampoco le devolvieron su escudo todavía. La verdadera personalidad del prota sorprende más a los presentes que sus logros. Damián piensa que su nombre definitivamente va a juego con su personalidad. El prota comenta que hay algo más importante aún. Le pregunta a Isabel que si puede bendecir a estos 2 discos dorados. Extrañada por la petición del prota, Isabel comenta que es posible bendecirlos. Lo sostiene y comienza a murmurar la bendición. Tras ello el Pabranium se eleva y comienza a brillar. Ventanas informan de que se pudo bendecir y por ello obtuvieron la habilidad de curación. Ahora la velocidad de recuperación de salud del propietario aumenta en un 300%. Grid se sorprende porque el metal puede adquirir habilidades además de tener voluntad propia. Quizás consiga más habilidades al recibir el resto de bendiciones. Entonces Isabel saca el escudo divino de Grid y exclama que se lo devolverá a Grid tal y como acordaron. Grid piensa que la bendición que más le costará conseguir es la de Yatan, por su relación como enemigos, pero si no lo hacen Grid los obligará a dar la bendición por la fuerza. Isabel comenta que será difícil darle una compensación monetaria a Grid debido a que tiene que usar los fondos de la iglesia para reconstruir el Vaticano y le pide a Grid que acepte el escudo como compensación. El prota comenta que es una pena, pero lo aceptaría, pues aún tiene un largo camino por recorrer. Damián está triste porque Grid se vaya tan pronto, le agradece por salvarlos y exclama que aunque esta vez no haya sido de gran ayuda, algún día le devolverá el favor. Seguido pregunta que si puede frotar sus mejillas en los discos dorados, pues estos tocaron los pechos de Isabel. La avergonzada chica se desquita con una patada voladora. Si tú también quieres frotar tu carita en estas linduras, tienes que suscribirte al canal del Tito Neo Frost. El prota recuerda algo y comenta que tiene otra petición para Isabel respecto a su próximo destino, a lo que la santa contesta que no puede acompañarlo debido a que estará ocupada con la reconstrucción de la iglesia. El prota irrita a la chica exclamando que no quiere la compañía de una niñita irritable. Le pide que si puede escribirle una carta de presentación. En otro lado de Satisfy, Tobias se queja porque sus amigos no le querían ayudar con una misión. Piensa que es una misión de rango SS y la recompensa es una espada legendaria. Es una oportunidad única que obtuvo por ser el mejor paladín de la iglesia Judar. Tobias piensa que al ser una misión difícil nadie le quiere ayudar, pero unas personas interrumpen sus pensamientos comentando que ya están aquí. Estos preguntan por dónde empezarían. Son los nuevos miembros y son los únicos que decidieron ayudarle. No le resultan familiares al paladín, pero al ser rankers le ayudarían a completar su misión. Levantándose, Tobias comenta que tienen que ir a recuperar algo. Su destino es la santa sede de la iglesia de Rebeca. Se nos explica aquí que Judar, el dios de la salud y sabiduría, y Dominión, el dios de la guerra, son ambos hijos de la diosa Rebeca. Es por ello que las iglesias Dominión y Judar han mantenido una estrecha relación sirviendo a la iglesia Rebeca. Sin embargo, los miembros de cada cuerpo religioso tienen sus propias ambiciones. El líder de la iglesia Judar le explica a Tobias que no puede tolerar que Drevigo traiga desgracia sobre la posición papal. Exclama que los seguidores de Rebeca deben estar deseando también el ascenso de un nuevo papa. Comenta que si no hay candidatos en la iglesia Rebeca, él mismo debe asumir la responsabilidad de ser el nuevo papa. Se nos presenta como Pascal, el 11º líder de la iglesia Judar. Tobias comenta que el 5º papa Franz fue seleccionado de la iglesia Judar, por lo que habiendo precedentes es muy posible. Tobias, el mejor paladín de la iglesia Judar y primer puesto en el ranking de paladines, pregunta qué puede hacer por el líder de la iglesia. Este le ordena recuperar el tesoro de Franz de la iglesia Rebeca. Si puedo probar con eso que soy su descendiente, puedo ser el próximo papa, exclamó Pascal. Una misión aparece sobre Tobias. Pascal sueña con ser el 14º papa. Quiere demostrar a la iglesia Rebeca que es descendiente de Franz. La misión del jugador es recuperar el tesoro de Franz y entregárselo a Pascal. Como recompensa subirá 5 niveles y obtendrá la espada de la sabiduría. Si fracasa el plan de Pascal para convertirse en papa se arruinará y el paladín será odiado por Pascal.
Tobias piensa que el ranking entre los top rankers varía con una pequeña ganancia de experiencia. Actualmente él está en el top 68 del ranking unificado siendo nivel 232, si sube 5 niveles puede aumentar enormemente su posición. Además de obtener la espada de la sabiduría. De clasificación legendaria tiene casi 400 puntos de ataque, restaura el enfriamiento de sus habilidades con los ataques y solo puede ser usada por el mejor paladín de la iglesia Judá. Piensa que aún siendo legendaria tiene poco poder de ataque pero el efecto de restablecer el tiempo de uso de una habilidad le permitirá hacer ataques consecutivos como Pone y Belin, con ello podrá farmear más niveles todavía. Piensa que no le agrada a Grid, por lo que esta misión es una buena oportunidad para conseguir un buen ítem. El líder de Judá le explica que el espía que tienen en el Vaticano le informará de la ubicación del tesoro y le desea suerte en su misión. Tobias pide información sobre el tesoro y exclama que comenzará de inmediato. Volviendo al presente, Tobias recuerda que el gremio aceptó en ayudarle pero cuando se enteraron de que era el Vaticano se negaron. Le agradece a los nuevos miembros por la ayuda y advierte de que quizás deban pelear contra las hijas de Rebeca. Uno de los nuevos miembros comenta que se resolverá de una manera u otra, pero a cambio quieren conocer al hombre con el casco de calavera. Se nos presenta a este jugador como Vox, primer puesto en el ranking de enlazadores y puesto 232 en el ranking unificado. Tobias lo reconoce como un infame rompecorazones. Ha oído incluso que ha roto tantos corazones que hay incluso un grupo llamado Killbox Group. Enlazador es una de las clases con mayor dificultad del juego debido a lo difícil que es utilizar el poder mágico para controlar e influir en el objetivo. Tobias piensa que su puesto en el ranking unificado es el más bajo que hay en el gremio pero es el mejor en su clase por lo que se espera mucho de él. Como los demás también son rankers, le tranquiliza a Tobias saberlo. La chica se llama Asuka y tiene la clase de Berserker, mientras que el hombre se llama Black Teddy y tiene la clase de Invocador. El paladín piensa que los nuevos miembros están extrañamente muy interesados con Grid, y les comenta que no les revelará su identidad hasta que pueda confiar plenamente en ellos. Vox comenta que lo tratan como un tesoro, y lo saben muy bien, es por ello que se ofrecieron a ayudar aquí. Vox opina que desean conocerlo algún día pero mientras tanto se ganarían la confianza del jefe personal del gremio. Estas palabras incomodan a Tobias que se pone nervioso. Tobias comenta que han estado caminando 2 días por lo que deben estar cerca del Vaticano. Entonces ven un destello en un árbol. Es la señal del espía del que habló el líder. El espía está aquí para decirle la ubicación del tesoro. Tobias le pide a los nuevos que esperen un momento, mientras que él va a recibir el mensaje de la iglesia. Asuka exclama que es muy aburrido y se pregunta por qué el gremio sobreprotege tanto a un simple jugador. Teddy por su parte le pide que se tranquilice, pues ya están cerca del Vaticano. Asuka le pregunta a Vox que si realmente conocerán al casco de calavera si ayudan en esta misión, a lo que el jugador responde que no está seguro, pero no tienen otra forma que no sea ganarse el favor del jefe personal del gremio. Asuka no quiere perder el tiempo por lo que comenta que seguirá avanzando junto a Black Teddy, le pide a Vox que los alcance junto a Tobias más tarde. Vox propone ir todos juntos, pero Asuka exclama que está cansada de esperar y ordena a Teddy seguir con el camino. Mientras tanto, Tobias grita por la sorpresa. El espía le dice que es cierto y que lo comprobó con sus propios ojos. El papa ha sido brutalmente ejecutado por una persona que ha sido bendecida por los dioses, le dijo el espía a Tobias. El paladín pregunta por el nombre de la persona, pero el espía no pudo obtener dicha información. Lo único que sabe es que es lo suficientemente fuerte como para contrarrestar al papa solo con su espada. Tobias piensa que el NPC se refiere a que es un jugador cuando dice lo de que ha sido bendecido por los dioses, pero no puede creer que una persona sola haya podido derrotar a uno de los NPC más poderosos del juego. Piensa que ha podido ser Kraugel, el primer puesto del ranking unificado del que tanto habla Pon. Tobias escuchó que su poder es tan transcendente que ni siquiera todo el gremio junto podría derrotarlo. Pero razona que quizás fue una persona poderosa desconocida, como la chica llamada Eufemina que derrotó con facilidad a Faker. Tobias pregunta por la situación de las hijas de Rebeca, pues son ellas las que custodian el Vaticano también fueron derrotadas. Pero el espía comenta que están a salvo. Explica que la relación entre el Vaticano y las hijas de Rebeca ha sido muy tensa, por lo que esta pudo ser la causa su rebeldía contra el Papa, y quizás por ello no protegieron el Vaticano. Tobias desconocía que la relación fuera tan mala y ahora que el Papa está muerto, la situación del Vaticano debe ser un caos. Esto quizás facilitará el robo del tesoro de France por lo que agradece al espía por la información y pregunta por la ubicación del tesoro. Más tarde, Vox escucha cómo el paladín vuelve y pregunta si terminó sus asuntos, a lo que Tobias responde afirmativamente y pregunta por qué está solo. Vox responde que la señorita Asuka se cansó de esperar y Teddy decidió acompañarla. Comenta que según lo que oyó Black Teddy es el asistente de la señorita Asuka en la vida real. Vox se percata de que Tobias está nervioso y le pregunta que si está bien, a lo que el paladín contesta que el contexto de la misión cambió un poco repentinamente. Tobias revela que no tiene que ir al Vaticano, comenta que la ubicación del tesoro cambió y la comparte con el grupo. Entonces un fuerte estruendo llama la atención de los chicos. Parecía haber humo y deducen que podría ser Asuka cazando por estar aburrida. Por tanto deciden que irán para juntarse de nuevo. Con la información que tiene ahora, Tobias piensa que no hay necesidad de ir al Vaticano ahora y por tanto pueden evitar un enfrentamiento con las hijas de Rebeca. Sin embargo, algo no parecía ir bien, puesto que la misión sigue siendo de rango SS, a estas alturas debió disminuir. Vox le informa de que el radar muestra que el tesoro está justo enfrente de ellos, por lo que quizás Asuka encontró al objetivo. Es entonces que ven a la jugadora y deciden aumentar la velocidad para reunirse. Yendo con Asuka, Teddy le pregunta que si se encuentra bien, a lo que la chica le responde que si tiene tiempo para preguntar, le ayude mejor. El invocador acepta y comienza a invocar a un oso negro. La bestia de gran tamaño aparece justo a sus espaldas y el otro grupo divisa a la criatura a lo lejos por lo que corren hacia ellos. Entonces Tobias cae en algo. Vox llega al sitio y Asuka pregunta si realmente es una misión para recuperar un tesoro. Mientras Tobias une cabos en su cabeza, los chicos discuten que no hay ningún tesoro en ningún lado. Tobias recuerda que el líder le ordenó traerle el tesoro de France. Al preguntarle al espía la ubicación del tesoro, el espía le dijo que el sujeto que venció al papa se llevó el tesoro. Tobias preguntó que si los seguidores de Rebeca lo permitieron y el espía desvela que los seguidores de Rebeca solo lamentaron no poder darle nada más al sujeto. Volviendo al presente, el oso negro lanza un zarpazo pero es acabado antes de que pueda hacer nada. Tobias comienza a unir todos los hilos sueltos y recuerda que el tesoro de France son la corona sagrada, la armadura y los guantes de luz que solo puede usar el descendiente de France. El espía también reveló que el extraño también pudo usar la armadura de luz por unos momentos. Tras derrotar al oso se escucha una voz familiar. ¿Qué demonios? Atacando repentinamente. Se trata del protagonista que reconoce a Tobias entre los jugadores que le están atacando. Un escalofrío recorre la espalda de Tobias mientras recuerda la misión. Entonces Grid le pregunta a Tobias que si él fue quien ordenó que lo atacaran. Tobias no esperaba encontrarse al herrero aquí. Grid le pide una explicación a su compañero de gremio mientras que un oso es invocado a sus espaldas. Este oso molón le asesta un golpe directo al protagonista. El oso le causa mucho daño a Grid por lo que se activa el anillo de Doran, restaurándole la mitad de la salud que perdió. Tobias ordena el alto al fuego, exclamando que también es un miembro del gremio. Pero haciendo oídos sordos, Asuka continúa atacando al protagonista. Grid piensa que el daño de la chica también es bastante alto por lo que viendo sus estadísticas de poder de ataque deduce que son rankers. Pero aún así estaba recibiendo demasiado daño. Grid se pregunta que si es debido a que no lleva ningún equipamiento defensivo cuando Asuka se vuelve a lanzar al ataque. Entonces, Grid deslumbra a todos con una cegadora luz dorada y la chica es repelida por el impacto. El protagonista aterriza y se nos revela la recompensa que dropeó Drevigo, el tesoro del quinto Papa France, la sagrada corona de la luz de rango legendario, que otorga 20 de defensa, 300 puntos en los stats de inteligencia y 200 puntos en la de dignidad. La sagrada armadura de la luz, también legendaria, otorgando casi 1000 puntos de defensa, alta posibilidad de resistir completamente hechizos oscuros, un aumento
aumento del 300% de los efectos de recuperación mágica, reducción del 40% de ataques físicos y 50% de ataques mágicos. Y por último los sagrados guantes de la luz, también de clasificación legendaria, con 130 puntos de defensa, una mejora de 20% de velocidad de ataque, 40% de precisión y la probabilidad de activar 5 ataques consecutivos y contraataque. Grid se veía imponente con el conjunto sagrado y al llevar los 3 ítems del set su defensa se incrementa en 500 puntos y su salud en 6000 puntos. La única condición de uso es ser Franz. Grid pregunta que si se ve bien y aclama que son los nuevos ítems que obtuvo. Tobias reconoció inmediatamente el sagrado set de la luz y no lo creyó cuando lo mencionaron en la misión. Pero entonces significa que Grid derrotó al Papa y tomó su equipo de batalla. Observando incrédulo a Grid se pregunta cómo es que lo hizo solo aun cuando hace unas semanas era tan solo nivel 100. Esta era una buena noticia para Tobias, puesto que si consigue que Grid le ayude podría completar su misión. Pero cuando llama al prota, este está defendiéndose de un ataque de Asuka. El paladín aprieta sus dientes y reza para que los nuevos miembros no hagan enojar a Grid. La chica identifica la gran espada de Grid y le pregunta que si es el psicópata del carnicero y que si realmente acabó él solo con el gremio gigante. Grid por su parte responde que no le llame de esa manera ahora que llevaba un nuevo set tan magnífico. Y alejándola de un espadazo le pregunta por qué le atacó sin motivos. Teddy le ordena a su oso atacar al protagonista pero es atravesado por la habilidad de asesinar de Grid. Sin embargo, este comienza a regenerarse enfrente de las narices del prota. Observando al invocador, el prota se pregunta que si es alguna habilidad suya. Cuando este último usa la habilidad Berserk, la cual otorga a las criaturas invocadas inmunidad de estado durante 10 segundos y duplica todas sus estadísticas. El oso es rodeado por una aura morada y está dispuesto a acabar con el prota. Pero Grid usa el hechizo restricción de la esgrima de Pagma y ahora nadie puede tocarle durante 3 segundos. Teddy se sorprende porque Grid pudiera hacerle daño a un oso blanco guerrero de nivel 280 en modo Berserk y encima ahora lo había bloqueado. Lanzándose sobre la chica, Grid le amenaza diciendo que si empieza una pelea debe terminarla. Asuka se siente abrumada por la destreza con la espada de Grid. No puede creer que esté blandiendo una espada tan grande a esta velocidad. Pero se le escapa una sonrisa, pues mientras más dure una pelea más fuerte se vuelven los usuarios de la clase Berserker. Entonces usa la habilidad de espada frenética sobre el prota, la cual causa 9 golpes consecutivos. Pero Grid se dirige a la niñita, la cual está sorprendida por el hecho de que su ataque no haya surtido efecto. Grid comenta que es gracias a sus nuevos ítems y ahora le enseñaría lo que realmente son ataques consecutivos. Tras ello activa la habilidad enlace de la esgrima de Pagma encadenando un sinfín de cortes sobre la jugadora. Esta cae al suelo por el daño y el intimidante protagonista le pregunta el propósito por el que lo atacaron. Antes me llamaste psicópata, déjame mostrarte lo que pasará si no respondes adecuadamente, dijo el protagonista entre unas carcajadas malévolas. Pero el paladín pasa delante del prota desviando su espada. El malhumorado Grid le pregunta a su compañero cómo es que se atrevía a interrumpirlo. De espaldas, Tobias se excusa en que él no hizo nada. Grid le explica que sus palabras no coinciden con sus acciones, pero el paladín trata de explicar que su cuerpo se movió solo. Le explica al prota que fue Vox, el nuevo miembro del gremio, un enlazador que puede controlar sus objetivos. Este último agradece a Tobias. Vox piensa que usó la habilidad marioneta, el ataque definitivo de un enlazador y con la cual puede controlar al objetivo con poder mágico, pero tan solo duró 3 segundos. Mirando al paladín piensa que si usara marioneta con un monstruo el efecto duraría 5 minutos, e incluso en los jugadores debería durar 30 segundos, pero la resistencia mágica del paladín número 1 era asombrosa. Pensando que fue una pena desperdiciar así su habilidad se presenta con Grid. Le explica al prota que se unieron al gremio recientemente y ahora están ayudando a Tobias con una misión. Al verlo, Grid piensa que Vox es un tipo bastante apuesto por lo que debe ser malvado. Pero le dice al prota que la misión de Tobias es matarle. Grid no puede creerlo y pregunta directamente: ¿realmente ibas a matar a tu compañero de gremio? El paladín se excusa en que es un malentendido, explica que su misión es ejecutar a la persona que mató al papa, pero no sabía que el objetivo era el prota. Le explica que no es necesario pelear y comenta que su misión se completará en cuanto obtenga el sagrado set de la luz, por lo que le pide que se lo venda. Desde la boca del oso, Grid pregunta que si debe creerle ahora o cuando muriera. Tobias le ordena rápidamente a Teddy que baje al compañero de gremio. El prota está dispuesto a ayudar a Tobias debido a que es un compañero del gremio y pregunta cuánto está dispuesto a pagar, a lo que el jugador contesta agradecido que pagaría $2000 por cada pieza, por lo que sería un total de $6000. Grid le pregunta que si está bromeando, al menos quiere recibir 2 millones por cada pieza del set. Tobias regatea diciendo que es un precio absurdo y de todas maneras no lo podría utilizar. A lo que el prota responde que él sí puede, además de que le queda muy bien. Tobias le pide que lo reconsidere, pues es su primera misión de rango SS. Grid sabe que el equipamiento no le será útil a Tobias, pero está subestimando la capacidad y valor de este equipamiento legendario. El paladín se arrodilla y le pide que se lo venda por 2200 de oro, cada uno ya que los necesita, pero el prota lo manda a freír espárragos. El paladín sabe que el prota no llegará a ningún acuerdo si no pagan lo que pide. Es entonces que recibe un mensaje privado de Vox. En este pregunta por qué no lo derrotan sin más. Tobias mira al nuevo integrante del gremio confuso. El enlazador le revela a Tobias que quieren luchar con toda su fuerza contra Grid. Están dispuestos a derrotarlo y entregarle al paladín su equipamiento, por lo que le piden que tan solo se mantenga al margen. Tobias debate en su cabeza el hecho de traicionar a un miembro de su gremio. El paladín desconoce cuándo es que Grid le forjaría un equipamiento especial para él, y con el equipamiento inferior que porta actualmente solo retrasaría al gremio. ¿Pero era razón suficiente para traicionar la absoluta confianza del gremio? Pensando en la espada legendaria que le darán como recompensa, el paladín toma una decisión. Le envía otro mensaje privado a Vox, en el que pide que finja estar usando su magia en él. Entonces Grid se percata de que Asuka y Teddy están recibiendo el potenciador de un paladín. El prota se gira sabiendo que el único paladín presente es Tobias, el cual se disculpa con el prota fingiendo estar bajo los efectos del enlazador. Aunque por dentro piensa que el prota se lo buscó y le pide que lo considere como un sacrificio por el gremio. Grid nota que Tobias está actuando raro, pero no desperdiciará la oportunidad de probar su fuerza actual y nuevos ítems contra ranques reales. Vox por su parte quiere saborear por sí mismo la clase oculta que venció al gremio gigante. Asuka es quien inicia el combate invocando una lanza. Utiliza la habilidad lanza frenética sobre el protagonista, la cual inflige 50% de daño a los objetivos en el rango de ataque y los eleva en el aire por 0.8 segundos. La jugadora menciona que esta es su lanza favorita, la alabarda del infierno, y con ella utilizó un aturdimiento que dejaría un rato desprotegido al prota. Sin embargo, Grid contesta con un espadazo que no se espera a Asuka, la cual se pregunta por qué no está en el aire. Con un oso elevándose a sus espaldas, Grid escuchó que la clase Berserker puede usar todo tipo de armas, además de que su defensa también es buena. Además de que estaba siendo potenciada por el bastardo de Tobias. El prota usa la habilidad ola de la esgrima de Pagma, la cual inflige el 155% de su poder de ataque en un rango de 1 metro y ralentizándolos. Tras recibir el daño, Asuka se sorprende porque Grid pudiera quitarle el 25% de su salud de un ataque, además de haber atravesado su armadura de rango único. Es entonces que Vox utiliza la habilidad resonancia de poder mágico sobre sus compañeros. Esta habilidad aumenta 1,5 veces el efecto potenciador que tenga su grupo. Y seguido de ello usa la habilidad pistola mágica sobre Grid. Aunque gracias a las grandes características de su nueva armadura, el prota apenas está recibiendo daño. Vox no puede creer que con todos esos ataques haya causado tan solo 300 de daño, pero es atacado por el paganium del prota mientras está hundido en sus pensamientos. Entonces Grid usa la habilidad Transcender para lanzar ataques a distancia con su espada. Pero los chicos son protegidos por el escudo de Tobias. Aún así el paladín se pregunta quién demonios es Grid, pues aún con su escudo épico está recibiendo bastante daño. Grid le pregunta directamente por qué chingados está actuando de esa forma. El paladín trata de excusarse cuando la chica da un paso al frente y propone hablar con Grid. Comenta que explicará la razón por la que lo estaban buscando. Comenta que al igual que hay tantas clases ocultas, también hay personas que venden información sobre estas.
Aclara que esa información sirve para conocer y comprar la mejor clase oculta, y la mejor manera que tenía Asuka para obtener información sobre personas con clase oculta era luchar contra ellos. Le exige a Grid que le enseñe la manera en la que obtuvo su clase oculta y si lo hace está dispuesta a pagar tanto dinero que el prota no podría gastarlo. Le ofrece 10 y 20 mil millones de wones coreanos. Tobias razona que esa debió ser la verdadera intención de la chica y el por qué estaban tan interesados en Grid. Todos saben que es una oferta muy tentadora para Grid, que es muy ambicioso por el dinero, pero el paladín se pregunta qué es lo que realmente hará Grid. Es entonces que Grid abre la boca con una cifra. 1 billón de wones coreanos, es decir, la chica ofreció 8 cifras pero Grid exigió 13 cifras. La chica no puede creer la cantidad que exige el prota casi real. Teddy sabe que 1 billón es una cantidad desorbitada, ni siquiera la hija de una familia adinerada como Asuka podría pagarlo. Esta última le pregunta al prota que si está loco, a lo que Grid responde que no sería una clase tan oculta si le contara a la gente cómo obtenerla. Le explica a la niñita que no todo se puede comprar con dinero y le pide que se aparten ahora que tenían su respuesta, pues debe completar una misión lo antes posible para ir a una cita. Tobias piensa que el precio que pidió el prota es absurdo, pero la información que tiene lo valía. Sin embargo, si combaten piensa que Grid se arrepentirá por rechazar la oferta, pues una batalla con Rankers está a otro nivel. Grid provoca a Asuka exponiendo que la llama niñita por los pucheros que hace como el de ahora. Y decide que le mostrará la verdadera diferencia de niveles que hay entre ellos activando la habilidad enlace. Asuka expresa que si no puede obtener información por parte de Grid lo hará observando su poder con sus propios ojos. De fondo una ventana informa que al recibir tanto daño se ha maximizado el efecto de Berserker. Su ataque subió un 80% y su velocidad un 50%, con ello impacta un golpe de 5000 de daño al prota. Vox incita a Tobias a entrar a pelear para conocer la verdadera fuerza del prota, pues esta información también sería beneficiosa para el gremio Sedaka. El paladín decide que lo hará pues quiere saber los límites del prota. Es entonces que ambos jugadores activan potenciadores sobre la jugadora. Esta eleva al prota con un golpe de su lanza. Este no se esperaba el gran incremento de fuerza de la chica que hasta lo elevó. Es entonces que Asuka usa sus cadenas del infierno, mientras que Grid se pregunta cuántas armas tiene la chica. Sus pensamientos son interrumpidos por el oso de Teddy que se dirige directo al prota. Pero Grid lo manda al carajo golpeándolo con sus discos de Paganium. Veamos qué tan lejos puede llegar tu cuerpo ahora que no tienes los discos dorados cerca, dijo Asuka en tono amenazante. Y sacando una espada utiliza la habilidad gran embestida de espada e impacta directamente en el pecho de Grid. El prota grita del dolor y el ataque causó casi 30.000 de daño. Tobias se disculpa con Grid, pues sus acciones no tenían excusa. Entonces un brillo rodea al prota, Asuka es repelida por el resplandor. El prota murmura que esta vez sí que pensó que moría. Vemos que gracias al anillo de Doran se restauró la mitad del daño recibido, pero al llevar la sagrada armadura de luz esta curación se incrementa en un 300% y recuperó casi 40.000 de vida. Asuka no puede creer lo que están viendo sus ojos y pregunta que si realmente es un humano. Teddy agarra a la señorita para protegerla y manda a su oso al ataque. ¿Creen que pueden salir ilesos tras perforarme el pecho?, preguntó el furioso protagonista. Usando la habilidad asesinar divide en dos a la invocación de oso, a Teddy y Asuka. Frente a Vox aparecen ventanas informando que Asuka y Teddy han muerto. El enlazador piensa que la fuerza de Grid rivaliza contra los Rankers y está por encima de todas sus expectativas. Valió la pena encontrarlo, murmuró. Le pide al prota que abandone el gremio Sedaka y se una a ellos, pues vino a reclutarle. Pero antes de que pudiera mencionar el nombre de su gremio es cortado en dos por Grid. Una ventana informa a Tobias de que otro miembro de su grupo murió y no puede creer que Grid solo acabara con 3 Rankers. Grid alaba la actuación de Tobias, puesto por sus habilidades potenciadores él casi murió. Tobias no puede creer la fuerza de Grid, pero antes de ello, se arrodilla frente al prota. Revela que no tiene ninguna excusa, fue su propia decisión darle la espalda a un camarada y se disculpa con Grid. Aclara que quiso volverse más fuerte sin importar de qué forma por lo que necesitaba completar la misión, aunque aún así sus acciones son imperdonables. Grid contesta que si le dice lo ocurrido a Jisuka, el paladín sería expulsado. Pero este último comenta que aceptaría el castigo por sus acciones. Grid lo observa pensativo y toma una decisión. El prota comprende que Tobias está desesperado por obtener un ítem y está último en la lista de Grid. Razona que disfrutó de los beneficios de estar en el gremio por lo que dejará el tema de lado. Sin embargo, ahora en adelante Tobias será su esclavo y hará todo lo que Grid le diga. A cambio el prota le forjaría un ítem. Tobias agradece al prota pensando que no es un gran castigo. Grid le pide que se levanta debido a que deben ir a completar una misión. Pero antes le exige que le entregue todo el dinero que tiene encima, si no le contaría todo al gremio. Mientras tanto en las oficinas del grupo SA, los desarrolladores de Satisfy. Se lleva a cabo una reunión urgente de los directores. Se comenta que el Satisfy es un éxito absoluto mundialmente y cuentan con 20 millones de clientes, por lo que su influencia y poder es superior al resto de empresas. El director comenta que esta influencia es aún mayor en Corea, puesto que generan muchos puestos de trabajo e ingresos al país, por lo que el gobierno coreano les envió una petición el día de ayer. El director explica que este es el motivo por la reunión en la que están, una competencia internacional. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo del Guerrero Legendario. Hasta pronto.